Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, que lleva por título Cuando los programas de no hacer se convierten verdaderamente en una estrategia, y nos van a mostrar la experiencia del Hospital Central de la Cruz Roja. Hoy tenemos como ponente a Claudia Ruiz Huerta, que es especialista en medicina de familia y medicina preventiva y salud pública. Ella es facultativo del Servicio de Preventiva del Hospital Central de la Cruz Roja. Es además máster en medicina comunitaria y máster en salud pública y es docente universitaria. Eh, Además de cooperante, ¿verdad? Pero eso no lo pones en el currículum. Acaba de llegar de Panamá de una experiencia con los indios Cuna, quizá, o esa zona, ¿no? En Verás, Sí, Dios en Verás. que es muy interesante y que seguro, como hablábamos, quedaría para más de una tertulia. El haber elegido este tema nos parecía de especial relevancia. Es un tema que, como muchos sabéis, está prácticamente de moda todos los años por la razón de que pues cuesta mucho ponerlo en marcha, ¿no? Es el tema de no hacer, de evitar las prácticas innecesarias. Quizá la iniciativa más relevante y el origen viene de la iniciativa de Choosing Wisely de Estados Unidos en el año 2012 y actualmente tiene un desarrollo en este país enorme. Participan pues 80 especialidades médicas y tienen más de 700 recomendaciones, es decir, que va tomando cuerpo en España. Fue el Ministerio de Sanidad el que en el año 2013 cogió las riendas, implicó a muchas sociedades científicas para que elaboraran un mínimo de 5 recomendaciones de no hacer. Y esto pues sigue plenamente vigente, es una de las estrategias actuales también del Ministerio. Y claro, pues hay muchas experiencias aisladas que todos conocemos, pero que realmente en un centro se haya establecido como una parte de la estrategia del hospital, pues eso es más raro. Y este es el motivo por el que seleccionamos este tema para la tertulia. Así que nada, esperemos que os guste, que aprendamos todos, como seguro va a ser así. Y muchas gracias, Claudia, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Pedro. Encantada de estar esta tarde invitada en esta tertulia. Y bueno, encantada de presentaros este proyecto que en nuestro centro ha sido un proyecto que ha traído muchas cosas buenas, mucho trabajo, pero muchas cosas buenas y del que estamos muy orgullosos. Así que, pues bueno, ya me has hecho tú un poquito de introducción y a ver si... Ahora. Y en efecto, este proyecto surge de una iniciativa que, como comentabas, es la iniciativa Choosing Wisely, que en torno al año 2010 surge a raíz de unos profesionales sanitarios americanos que empiezan a plantearse, empiezan a cuestionarse si determinadas prácticas asistenciales eh, son adecuadas, ¿no? Si determinadas prácticas preventivas, diagnósticas, terapéuticas no solamente son buenas, sino que en exceso pueden ser cruentas, pueden ser dañinas. Años más tarde, en el año 2013, esta iniciativa Choosing Wisely se traslada al Ministerio y el Ministerio con las sociedades científicas les hace esta propuesta que comentabas tú, de que las sociedades científicas hagan recomendaciones sobre prácticas que consideren de escaso valor, innecesarias, que no tienen suficiente evidencia, y años después esto se traslada a las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid llevamos años trabajando con las recomendaciones no hacer. Esto se transformó en lo que se llamaron recomendaciones no hacer. Y ya llegando a lo más local, el Hospital Central de la Cruz Roja es un hospital público de Madrid, un hospital de apoyo que, como tantos otros hospitales, pues está muy comprometido con la seguridad de nuestros pacientes.
Y por ello, en el año 2021 quiso poner en marcha un proyecto basado en estas recomendaciones no hacer. El proyecto consistía en poner en marcha una iniciativa que generara una cultura, una campaña de difusión entre los trabajadores para crear una conciencia de la importancia de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias que no sean necesarias. Innecesarias entendiendo por aquellas prácticas de escaso valor o que no tengan suficiente evidencia. Para ello, se pensó en crear una campaña de concienciación que fuera lo más transversal posible para que implicara a todos los profesionales y categorías, estamentos, y que pudiera participar la mayor parte del trabajo y que fueran áreas de trabajo que implicaran al mayor número posible de personas en el centro. Para ello se creó un grupo de trabajo, que sería el grupo de trabajo coordinador de este proyecto, que a largo plazo es el que se ha convertido en el que hoy es el Comité de Adecuación de la Práctica Clínica, porque estamos hablando de que este proyecto surge en el año 2021, cuando todavía no teníamos comités de adecuación de la práctica clínica que hoy en día tenemos todos los hospitales. Este grupo de trabajo, este grupo coordinador, fue el encargado de diseñar el plan de trabajo, el programa, en definitiva la iniciativa. Y se pensó en que teníamos que trasladar a las comisiones clínicas del hospital, que son los órganos que en el fondo trabajan cuáles son las necesidades que tiene el centro, la necesidad de que pensaran 5 recomendaciones no hacer, que ya tenían evidencia, sobre las que podíamos trabajar. Luego fue el grupo coordinador quien seleccionó 12 áreas sobre las que aplicaríamos aquellas recomendaciones no hacer que habían seleccionado las comisiones clínicas. Se planteó que para las 12 áreas de trabajo de los 12 meses en los que íbamos a poner en marcha este proyecto, hubiera una serie de actividades comunes a cada uno de los meses de trabajo. Para todas ellas tendríamos un pop-up al inicio de mes que informaría de que estábamos cambiando de mes, de área, de nuevo proyecto, que salía en nuestros ordenadores durante todo ese mes para recordarnos en qué mes estábamos y en qué íbamos a trabajar durante ese mes. Una cartelería que fue gran parte del trabajo que este proyecto ha tenido, que es la parte de la divulgación y de la difusión que se ha hecho del proyecto y que se colocó en lugares estratégicos. Como veis, la cartelería, bueno, eran 12 meses de proyecto y cada mes iba sumando un cartel que los pusimos en aquellos lugares donde los profesionales pues transitan frecuentemente, ¿no? Como es la cafetería o en las aulas donde tenemos reuniones y sesiones clínicas. Cada uno de estos carteles llevaría adjunto un código QR con unos decálogos informativos sobre las recomendaciones no hacer del área en la que estábamos trabajando en ese mes específico. Y aquí, bueno, pues un ejemplo de decálogo. Y además, cada uno de los meses que como os decía, se trabajaba un área de mejora, tendría que realizar una sesión clínica específica, monográfica, sobre el no hacer que se estaba trabajando en este. Pues bien, con este plan de trabajo, con esta propuesta, se elaboró un cronograma y también había una fuente de difusión que eran los correos de divulgación de nuestra gerencia, que cada mes informaba del cambio de mes y de las actividades que se iban a llevar a cabo a lo largo del mes. Con esto arrancamos la iniciativa el primer año que empezó a mediados de 2021, hubo que trasladarlo. Estábamos empezando en el año 2020 con la primera propuesta del primer mes, pero nos pilló la pandemia y hubo que trasladarlo a unos meses después y bueno, pues empezamos en el año 2021 y durante 12 meses empezamos esta primera edición de nuestro proyecto 12 meses, 12 no hacer. El primer mes, como os decía, trabajamos áreas que fueran lo más transversales posible y que implicaran el mayor número de profesionales posibles. Y seleccionamos temas de manera muy cuidadosa que fueran de gran relevancia y de gran importancia de salud pública, como por ejemplo podían ser los errores a la hora de administrar fármacos.
Para ello, durante este mes, y por no ser repetitiva, como os decía, durante todos los meses se llevaron a cabo siempre las actividades que hemos dicho que fueron comunes a todos los meses, pero seré un poquito más específica en las actividades que cada mes desarrolló. Este mes, dedicado a evitar los errores en la administración de fármacos, pues hizo una campaña en la que implicamos a nuestros pacientes recordándoles la importancia de que los profesionales sanitarios tenemos que comprobar siempre quién es el paciente al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Les hicimos partícipes de esta iniciativa con estas pegatinas y pusimos en marcha estos chalecos que podéis ver que identifican al personal que está preparando medicación, en el momento que está preparando medicación, para evitar que sean interrumpidos y minimizar así las posibilidades de riesgo que pueda tener las interrupciones a la hora de preparar la medicación. Otro de los meses fue el mes dedicado a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, uno de los grandes problemas que los hospitales encontramos. Y para ello, pues bueno, hicimos una campaña de cartelería, de renovar la cartelería, de elaboración de material dirigido a pacientes, informándoles de qué riesgos tienen cuando ingresan en un hospital en relación con las infecciones. Y cada uno de los meses, si algo caracterizó este proyecto, fue la creatividad y lo divertido que fue también, ¿no? Porque, bueno, nos pusieron a prueba, hicimos juegos, concursos, tuvimos escape room de los que teníamos que escapar si hacíamos una correcta higiene de manos, preguntas, hemos tenido regalos y bueno, cada mes han sido actividades de lo más creativas. En este mes, para evitar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, fue en el año 2021 cuando decidimos también adherirnos a iniciativas como Flebitis Cero o Infección Quirúrgica Cero, a iniciativas nacionales para prevenir infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y de las que desde entonces estamos adheridos. Otro mes se dedicó a evitar las pruebas diagnósticas innecesarias y la comisión encargada de este mes, además de darnos sesiones y elaborar las actividades habituales, pues nos pusieron a prueba, nos hicieron encuestas y nos dotaron de numerosos materiales y documentación científica para informarnos de cuáles son esas pruebas que realmente debemos evitar hacer. Hubo meses tan transversales como los meses dedicados al medio ambiente, meses relacionados a la mejora del medio ambiente y a la mejora de la gestión de los residuos. En estos meses, la Comisión del Medio Ambiente de nuestro hospital nos animó con Pokémon que nos recordaban en distintos lugares del hospital la importancia de cuidar de nuestro agua, de no dejarnos un grifo abierto, de no utilizar ascensores cuando podemos subir las escaleras y ponernos en forma, de no dejarnos luces encendidas, de no imprimir papeles innecesarios y Pikachu nos recordaba en las impresoras que no deberíamos darle al botón si realmente no era necesario. También nos formaron concienzudamente de la forma en la que tenemos que gestionar nuestros residuos, que parece que no lo hacíamos tan bien, y qué prácticas debemos dejar de hacer para realmente tener en cuenta nuestro medio ambiente. Cuando pensamos en trabajar un mes dedicado al uso de la historia clínica es porque pensamos que la historia clínica, que es una herramienta que a los clínicos nos ayuda en nuestro día a día, también puede ser dañina si no se utiliza bien. Y por eso nos hicieron jugar los profesionales de la Comisión de Historias Clínicas de nuestro centro y nos hicieron un pasapalabra de acrónimos que creo que ningún profesional fue capaz de resolver, porque ni nosotros mismos sabemos qué acrónimos utilizamos en el día a día y por lo tanto, si no sabemos responderlo nosotros, si no sabemos cuál es el significado de ellos, pues debemos minimizar su uso con los pacientes porque su uso puede tener riesgos para la salud de nuestros pacientes. Además, elaboraron píldoras formativas en formato de vídeos, juegos en los que teníamos que buscar información en la historia clínica y no éramos capaces de encontrar esa información porque resulta que no utilizamos la historia clínica tan bien como consideramos, y elaboraron podcast con entrevistas a profesionales expertos en el área de la documentación y de la información, como por ejemplo nuestro asesor jurídico del centro o de atención, la responsable de atención al paciente.
tuvimos meses dedicados también a los cuidados. Y cuando hablamos de los cuidados, hablábamos de los cuidados del paciente hospitalizado y de los cuidados del paciente quirúrgico. Detrás de estos 2 meses se encontraba la Comisión de Calidad de los Cuidados de nuestro hospital, donde nos recordó con diferentes documentos cuáles son las recomendaciones para hacer para atender mejor a nuestros pacientes con respecto a cada uno de los cuidados que podemos llevar a cabo con ellos, con el uso de sondas vesicales, con el uso de catéteres venosos, etc. Pero también en el área quirúrgica pues se llevaron a cabo nuevas iniciativas, como por ejemplo fue la implantación para mejorar la seguridad de nuestros pacientes de los checklists en formato verbal, sustituyendo el formato que hasta entonces se había estado utilizando y pasó a hacerse oral. El dolor es una de las áreas transversales que siempre sale, una de las áreas en las que se realizan prácticas innecesarias, en las que se realizan prácticas inadecuadas, y por eso se consideró que era uno de los temas que deberíamos tratar. Y bueno, durante este mes la Comisión del Dolor trabajó en la realización de un decálogo sobre las buenas prácticas a la atención al dolor y en cómo podíamos o cómo debemos realmente evaluar el dolor en todos nuestros pacientes, ¿no? Utilizando escalas validadas que no siempre utilizamos y por lo tanto a lo largo de estos meses de no hacer pusimos también énfasis en aquellas cosas que no hacemos y que no hacerlas está mal y que debemos hacerlas, ¿no? Como por ejemplo la ausencia o la falta de evaluación del dolor cuando es necesario. Como os he contado en alguno de los otros meses, pues también tuvimos concursos, juegos, el hall de Reina Victoria 22, que es donde se realizaron casi todas las actividades lúdico-festivas durante estos años, pues pasó a ser un hall donde nuestros pacientes, familiares y los trabajadores hemos participado de todo tipo de actividades y concursos durante estos años. Se llevaron a cabo un mes dedicado a la mejora de la prescripción clínica. Prescribir de manera inadecuada puede tener muchos riesgos para la salud de nuestros pacientes y no trabajar en la conciliación o en la revisión de los fármacos que ya traen nuestros pacientes puede ser un riesgo. Este mes, los responsables de la coordinación de este mes fue la Comisión de Farmacia y hicieron incluso un vídeo que es largo y no os voy a compartir entero, pero bueno, para que veáis la creatividad de algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante... Creo que lo veis. Tiene pinta de mandar mucho. Bueno, mando menos de lo que me gustaría. Gracias. Tranquilo, mírame las cosas. Gracias. Hola María. Hola. ¿Qué tal? Mira, vengo de ver a Pablo, el señor de la infección respiratoria. Le hemos hecho una placa y se ve una pequeña neumonía. Entonces, para cuando puedas tranquilamente, poner unas gafitas nasales a 2 litros y vamos a empezar con antibiótico, con amoxiclavular y con cada 8 horas, ¿te parece? Vale, muy bien. Venga, Pues fenomenal. ahora mismo. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Voy a cogerle una vía para ponerle antibiótico. Claro, ¿me quita la chaqueta? Sí, por favor. Perdone, recuerde que mi padre es alérgico a penicilinas. Uy, no me habían dicho nada. Uy, voy a preguntar. Un segundito. A ver, perdón, que voy a volver. Creo que he vuelto con normalidad. Bueno, este vídeo repasaba todos los puntos en los que los trabajadores sanitarios podemos cometer errores a la hora de prescribir fármacos, no revisando la medicación que traen, no revisando las alergias. En fin, los miembros de la Comisión de Farmacia nos hicieron un repaso de todas las áreas en las que podemos cometer errores y podemos suponer un problema para nuestros pacientes. Y además elaboraron numerosos materiales
dedicados a la prevención, por ejemplo, de la polifarmacia, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos mejorar? En fin, otra área más sobre la que incidir para dejar de hacer prácticas innecesarias. Se acercaba el fin de la primera edición de nuestro proyecto No Hacer y como no podía ser de otra manera, pues trabajamos el mes de optimización del uso del tratamiento antibiótico. Los antibióticos son uno de los grandes problemas de salud pública de los últimos años y con ello, pues la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica, que fue la encargada de organizar, de coordinar este mes, pues en primer lugar puso en marcha un programa PROA en el hospital que hasta entonces no existía y fue durante este mes su creación y la formalización de este grupo y nos empapeló parte de las unidades de hospitalización con estos microorganismos que desde entonces nos acompañan y nos recuerdan que no debemos poner antibiótico ante determinadas circunstancias, que no debemos pedir urocultivos cuando una orina huele mal, solamente cuando haya realmente una indicación, en fin, una serie de recomendaciones que nos acompañan desde entonces y que nos recuerdan que no debemos hacer las cosas que no tienen evidencia. Y además, el uso de checklists como el que os presento, que se utiliza desde entonces en los bolsillos de los sanitarios a la hora de prescribir un fármaco antibiótico para revisar antes y después de la prescripción de un antibiótico si realmente existe esta indicación. Para finalizar esta primera edición del proyecto No Hacer, se eligió un tema clave para los trabajadores de un centro sanitario como es dentro del área de la humanización. Un tema que como lema decía, no hagas el mono, escucha, observa y dialoga, porque si hacemos el mono no nos entendemos, porque si no nos escuchamos no nos vamos a comprender, nos tenemos que dialogar y entre compañeros es muy importante que utilicemos las mejores habilidades para poder trabajar mejor, ¿no? Por eso la Comisión de Humanización, que fue la encargada de coordinar este mes, elaboró micropíldoras, microvídeos, para hablarnos de cada una de las habilidades que es importante desarrollar, aunque a veces no nos apetezca, para ser mejores profesionales, para tratar mejor a nuestros pacientes, para atenderlos mejor. Y también pusieron en marcha un concurso entre unidades y servicios para ver qué servicio era el más empático, el más compañero, el que mejor se llevaba, el que mejor se trataba y que dejaba de hacer cosas que no generan valor, como es tratarse mal o hablarse en malas condiciones. Los equipos premiados, los servicios premiados, fueron galardonados con un desayuno saludable en nuestro jardín, que si no conocéis, no dejéis de venir a conocerlo porque es un jardín muy agradable y bueno, pues ahí disfrutamos de un maravilloso desayuno. En fin, con estos 12 meses terminaba el proyecto 12 meses, 12 áreas de mejora, 12 no hacer, que había implicado a tantos profesionales y a tantos estamentos y nos quedábamos con un sabor de boca y ya, esto termina y no vamos a seguir, pero si es que los no hacer están de moda y además nosotros tenemos mucho por hacer. Y entonces el que todavía era grupo coordinador y aún no era comité de adecuación de la práctica clínica, porque en esto éramos pioneros y todavía no teníamos este comité, pues planteó, oye, pues ¿por qué no hacemos una segunda edición? Pero podríamos darle una vuelta porque ahora mismo lo que realmente está en boga y lo que realmente se está trabajando es la experiencia del paciente, ¿no? Cómo implicar a nuestros pacientes en cada una de las actividades que se llevan a cabo, cómo implicarlos en su seguridad. Entonces, ¿y si hacemos una segunda edición de esta campaña de divulgación en la que incorporemos al paciente y la experiencia del paciente? Y con esa idea planteamos una segunda edición de este proyecto con el mismo objetivo, que era seguir concienciando a los trabajadores del centro de la importancia de no realizar prácticas que tengan escaso valor, pero poniendo el foco en pacientes y en familiares y convirtiéndolos en nuestro centro de intervención. Para ello, elegimos temas
como el tema de evitar las sujeciones, que fue el primer tema con el que arrancamos en esta segunda edición, que fueron los propios pacientes del comité de pacientes. Tenemos un comité al que se invitan pacientes a traer iniciativas y a traer propuestas al hospital. Ellos mismos pusieron en valor este tema que consideraban de gran relevancia, porque bueno, pues eran conocedores de que a veces se aplicaban sujeciones a pacientes cuando realmente no eran necesarias. Por lo tanto, arrancamos con este tema en la segunda edición, y la Comisión de Humanización acompañó al Comité de Pacientes durante todo este mes, que también haríamos una campaña de difusión como la otra vez, con cartelería, con pop-ups, con las mismas, y por supuesto con una sesión clínica a principio de mes para todos los trabajadores. Esta comisión elaboró materiales de divulgación, pero como os decía, a la hora de traer la experiencia de los pacientes, pues pusieron en valor las voces de familiares y de pacientes que habían vivido o bien las sujeciones o sus familiares las habían llevado, ¿no? O trabajadores que trabajan en unidades donde frecuentemente se utilizan las sujeciones. Por lo tanto, bueno, pues durante todo este mes se llevaron a cabo talleres formativos y sesiones también para formar a los trabajadores en cuándo realmente se pueden utilizar determinadas sujeciones, pero cuándo, por supuesto, deben dejar de utilizarse. Hubo un mes dedicado a la nutrición hospitalaria. En esta ocasión, en esta segunda edición, algunos temas se mantuvieron como en la primera edición porque considerábamos que eran de especial relevancia y especialmente transversales, pero hubo otros que se seleccionaron como novedosos para hacer partícipes a todas las comisiones que en la primera edición no habían podido ser coordinadores de ninguno de los meses. La Comisión de Nutrición fue la encargada de desarrollar este mes y bueno, para ello nos puso cuestionarios a los trabajadores que teníamos que contestar respecto a datos que hacemos o que no sabemos hacer, que hacemos mal. Y pusieron mesas en el jardín para familiares, para pacientes, para trabajadores y nos dotaron de muchas fuentes de información para mejorar nuestra práctica respecto a la nutrición. Como no podía ser de otra forma, el medio ambiente siempre ha estado presente en nuestro hospital y es un punto clave, y por lo tanto quisimos dedicarle una vez más un mes a la reducción de los daños en el medio ambiente, porque reducir es salud, y se crearon vídeos pues como este que nos enseñan la importancia de que debemos gestionar bien nuestros residuos y utilizar los menos residuos posibles, porque si no, nos los acabamos comiendo y lo sabemos, y bueno, de una manera muy gráfica nos mostraron la importancia de cuidar el planeta, de producir menos residuo. Y nos pusieron carpas en el jardín, tuvimos obsequios y, por supuesto, pues diferentes charlas divulgativas y charlas dirigidas a familiares y pacientes. Como hicimos en la edición anterior, le dedicamos un mes a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y en esta ocasión quisimos implicar a nuestros pacientes de dos maneras. Como decíamos, en esta segunda edición el foco estaba puesto en los pacientes, y la primera fue implicándoles respecto a la higiene de manos e informándoles de que si ellos son conocedores de la importancia que tiene la higiene de manos y de que pueden incluso cuestionarnos a los profesionales si nos hemos hecho una adecuada higiene de manos antes de atenderles, pues su seguridad se incrementa y tienen menos riesgos. Por lo tanto, bueno, pues diseñamos esta campaña de pegatinas donde ellos eran partícipes, ¿no? Stop, te has lavado las manos, recordándonos a los trabajadores sanitarios que tenemos que hacernos una adecuada higiene de manos. La Comisión de Infecciones nos recordó durante este mes que si nos lavamos mucho las manos nos pueden salir las chuletas del año 1995 que podemos seguir teniendo en la mano. Se hicieron concursos de carteles de higiene de manos, flash mobs en el jardín, e incorporamos la experiencia del paciente también, preguntándoles a nuestros pacientes en esta ocasión, a aquellos que permanecen en situaciones de aislamiento infeccioso, les fuimos a preguntar cómo estaban, cómo era esto de estar en aislamiento,
qué podríamos hacer por ellos para que esta situación fuera mejor, si se sentían seguros, si no, si les daba miedo. Y fue tan interesante que generó una publicación y alguna comunicación científica. Y bueno, como ya os enseñaré más adelante, pues no ha sido la única de este proyecto. El dolor, igual que en la edición anterior, nuevamente un tema transversal en el que se trabajó y durante todo un mes los profesionales encargados de este mes, que es la Comisión del Dolor, hicieron material dirigido a pacientes, a familiares, pero también a trabajadores, implicándoles y formándoles sobre el buen uso de los analgésicos frente al dolor. Y se hicieron talleres durante todo el mes para la reducción del dolor. Con respecto a los autocuidados en el paciente, nuevamente la Comisión de Calidad de Cuidados se encargó de coordinar este mes y en esta ocasión se dirigía a los pacientes, pero también a los trabajadores. Si nosotros no nos cuidamos y no tenemos buenos hábitos y no dejamos de hacer cosas que son inadecuadas, como en esta ocasión hablaban del tabaco, no podremos cuidar bien de nuestros pacientes. Así que, bueno, pues hemos utilizado cada uno de estos meses para trabajar áreas, como veis, de lo más variadas y de lo más transversales. Un año más, el uso antibiótico ganaba otro puesto y seguíamos recordando la importancia de hacer un buen uso de los antibióticos y para ello pues, se pusieron mesas informativas y talleres para pacientes informándoles de que no pueden utilizar los antibióticos cuando quieran, que solamente cuando se lo prescriba un facultativo, que los antibióticos no sirven para todo. Utilizamos campañas tan fabulosas como las campañas del PRAN, de nuestro ministerio, y también les hicimos preguntas que han dado lugar a otro estudio cualitativo, que todavía no ha sido publicado, acerca de qué hacían con los fármacos, ¿no? A nuestros pacientes, qué hacen con los antibióticos cuando se los prescriben y no los terminan, si los terminan antes de tiempos, que si tienen un antibiótico en casa y les sobró de la vez anterior, si cuando un día les duele la garganta que se lo toman. En fin, bueno, pues un trabajo muy bonito que esperamos verlo a la luz próximamente. Con respecto a la prescripción de fármacos, una vez más le dedicamos otro mes por la especial relevancia y la Comisión de Farmacia durante todo un mes pues, elaboró numerosos dípticos y materiales, generó una mesa dotada de muchísimo material de interés para nuestros pacientes acerca de la medicación y el calor, la medicación y el tabaco, la medicación y la conciliación, en fin, implicando a nuestros pacientes, informándoles de que deben saber para realmente hacer un buen uso de los fármacos. Pero además, cada vez que venía algún paciente a la unidad de farmacia a recoger un fármaco prescrito en nuestro centro, pues también se les hizo una entrevista a algunos de ellos y unas encuestas a otros que generó nuevamente una publicación, qué conocimientos tienen los pacientes sobre el tratamiento estratégico no hacer en el uso adecuado de los medicamentos. La Comisión de Farmacia estuvo detrás de esta publicación científica y bueno, ha elaborado alguna otra comunicación también. En fin, nos acercamos al final y nuevamente la historia clínica tomaba mucho peso porque, como habíamos visto en la edición anterior, pues los errores en la historia clínica suponen un riesgo para nuestros pacientes. Y por eso la Comisión de Historias Clínicas hizo un detallado y cuidadoso trabajo durante ese mes y nos preparó una sesión clínica acerca de la información que puede ser un problema para nuestros pacientes, los riesgos que puede tener determinada información y los acrónimos y las abreviaturas, etc. Pero qué mejor manera de traer la experiencia de los pacientes invitando a pacientes o a representantes de pacientes, ¿no? Tuvimos la fortuna de tener a la presidenta de ASPACE, que es la Asociación de Pacientes con Daño Cerebral, y nos representaba a aquellas familias cuyos familiares tienen este problema de salud y que se enfrentan diariamente con los problemas de la burocracia, de la documentación, de las historias clínicas y los problemas que tienen cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que debemos hacer con la documentación. Y por lo tanto, bueno, pues
pues una manera de implicarnos y de concienciarnos de la importancia que tiene que hagamos las cosas bien con la historia clínica y con la documentación. Pero bueno, el no hacer es una estrategia de seguridad del paciente y como tal no podíamos dejar de dedicar uno de los últimos meses estrictamente a lo que es la seguridad del paciente. Teníamos que implicar a nuestros pacientes en seguridad del paciente y para ello elaboramos un documento informativo que presentamos a nuestros pacientes y les hicimos partícipes de él en una sesión clínica, un documento que les informaba de los riesgos que tiene venir a un centro sanitario. Venir a un centro sanitario es estupendo para curar determinadas patologías, pero no está exento de riesgos. Y por lo tanto, si los pacientes son conocedores de los riesgos que asistir a un centro sanitario puede tener, pues nos pueden ayudar mucho más para su prevención. Y así lo hicimos con este material y con mesas de divulgación. Finalizando, quisimos dedicarle un mes en particular a la soledad no deseada y nosotros en particular porque tenemos un hospital especialmente geriátrico con muchos pacientes mayores y por lo tanto quisimos dedicarle un mes a este gran problema de salud pública y para ello se elaboró un decálogo del buen trato a las personas mayores para recordarnos las cosas que sí tenemos que hacer y las cosas que debemos dejar de hacer ante pacientes mayores. Y tuvimos la fortuna también de tener al equipo de responsables de la Policía Municipal encargados del grupo de trabajo de soledad también del paciente mayor y bueno, pues nos dieron otro punto de vista también para formarnos. Y para terminar esta edición, como no podía ser de otra forma, pues quisimos poner la píldora final en el área que consideramos es clave, que es el área de la comunicación con nuestros pacientes. Además de cuidar la comunicación entre nosotros y mejorar las habilidades sociales para mejorar nuestra relación entre profesionales, pues es vital que recordemos cuáles son las habilidades que tenemos que tener con nuestros pacientes y para ello, pues qué mejor forma que tener desde entonces un árbol de las emociones y que nos recuerda todas las habilidades como la empatía, la solidaridad, la escucha que debemos desarrollar profundamente los profesionales que trabajamos en un centro sanitario para atender en buenas condiciones a nuestros pacientes y dejar de hacer aquellas prácticas que tampoco aportan valor, como puedan ser malos tratos a nuestros pacientes. Terminaba así la segunda edición de nuestro proyecto y tuvimos la oportunidad de evaluarlo y evaluarlo, no hemos querido tampoco contaros punto a punto la evaluación que se hizo con una encuesta principalmente de cómo había sido esta iniciativa entre nuestros trabajadores, pues os resumo los dos puntos clave que para nosotros resultan de más valor. Es que el 85% de las personas que contestaron a la encuesta sobre eso, hijo, había resultado esta iniciativa, cómo había resultado esta iniciativa en el centro durante estos años, el 85% de las personas considera que ha podido modificar su práctica diaria en la clínica, en los cuidados y en el medio ambiente, gracias a las prácticas que se han puesto en valor, ¿no? Y que si midiéramos en una escala del 0 al 10, cuánto hemos modificado nuestra práctica, la media en nuestro centro sería de un 6,41 desde que se ha puesto en marcha esta iniciativa. Pero además, una manera de evaluar la iniciativa que fue haciendo una nube de palabras, yo creo que esta es una imagen que recoge de manera muy visual lo que para nosotros ha supuesto este proyecto. En primer lugar, resulta de gran valor que la palabra que haya salido es seguridad, porque esto es de lo que se trata, dejar de hacer prácticas que pueden poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. El compromiso y que queremos hacer las cosas bien, queremos hacer buenas prácticas, que estamos implicados, que tenemos ganas de participar, que somos responsables, que son prácticas eficientes, que son interesantes y bueno, y que generan motivación. Para terminar, nuestras conclusiones respecto a lo que ha supuesto esta iniciativa durante estos 3 años de trabajo. En primer lugar, es que este proyecto es especialmente novedoso, en primer lugar, por la evidencia científica que lo sustenta. En segundo lugar, porque hemos sido capaces de adaptar a nuestro contexto una actividad para promocionar la no realización de prácticas innecesarias. En tercer lugar, porque hemos trabajado sobre prácticas asistenciales y no solo en las funciones específicas de los clínicos. De modo que se han reservado meses absolutamente transversales
como puedan ser la humanización, los cuidados o los cuidados del medio ambiente. Si algo tiene de grande este proyecto es lo participativo que ha sido, la transversalidad y la multidisciplinaridad, ya que en la coordinación del proyecto y en las actividades han participado trabajadores de todas las categorías profesionales y estamentos. Ha conseguido implicar a todas las comisiones clínicas del hospital, de modo que generaran una cultura de seguridad del paciente en nuestro entorno sanitario y concienciando a los profesionales sobre la importancia de disminuir las prácticas que no aportan valor. Las áreas sobre las que hemos trabajado en todos estos años se han elegido muy cuidadosamente y, en particular, aquellas que para nuestro centro resultan prioritarias. Y resultan prioritarias aquellas que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, como son el cuidado del planeta o el consumo eficiente de recursos, el uso óptimo de antibióticos o, por ejemplo, el valor de la documentación clínica o la humanización. Este es un proyecto fácilmente replicable, de bajo coste económico y podría llevarse a cabo en centros de similares características, siempre y cuando tengan motivación y ganas de trabajar. Ha fomentado la participación y la motivación de los profesionales del centro, ha facilitado un liderazgo compartido y ha aumentado la gran creatividad y, cómo no decir que sí que hemos considerado que hemos tenido limitaciones, principalmente en la evaluación, que hemos podido ser capaces de evaluar principalmente la campaña y no tanto los resultados de cada uno de los meses en los que poníamos en marcha prácticas, pero más que limitación lo hemos convertido en fortaleza, porque la realidad es que con 3 años de campaña de divulgación nos ha permitido que, cuando ha sido necesario elaborar y crear un comité de adecuación de la práctica clínica, que es lo que tenemos en este momento en el centro, pues está preparado y con suficiente formación y conocedor de cuáles son las áreas en las que es prioritario trabajar, y en este momento pues ya está trabajando en áreas específicas, en prácticas innecesarias que queremos medir y que estamos midiendo para dejar de hacer. Hubo más comunicaciones y publicaciones relacionadas con este proyecto y bueno, y con esto termino. Ha sido un placer compartiros esta iniciativa y esperamos, estoy acompañada de muchos compañeros del centro en esta sala y esperamos que os haya resultado de interés. Muchas gracias, Claudia, por la estupenda presentación. Bueno, yo creo que ahora vamos a abrir el coloquio, como es habitual. Tenemos bastante tiempo para poder hacer las preguntas y los comentarios que queramos. Yo creo que, aparte de utilizar el chat, que es el medio habitual para hacer las preguntas, sería bueno si os animáis también a hablar directamente. Entráis con el micro, tenéis el iconito en reacciones, levantar la mano, si queréis hablar, y ya os damos paso. Así que adelante. Bueno, mientras se anima la gente, yo quería comentar que efectivamente se ve que es un proyecto en el que participan todas las partes del hospital, desde la dirección hasta mandos intermedios, la gente de a pie y también los pacientes. Es decir, cuando hablamos de personas, yo cada vez veo más claro, por ejemplo, que si hablas de experiencia del paciente y no hablas de experiencia del profesional, es muy complicado mejorar ciertas cosas. Yo creo que tenemos que tomar al ser humano en general y trabajar en las dos partes, ¿no? Y además habéis utilizado pues un montón de estrategias, de herramientas, y ahora pues supongo que con la llegada de los medios de la inteligencia artificial, pues seguro que en esa creatividad que habéis demostrado se os van a ocurrir seguro más iniciativas interesantes y muy útiles, porque realmente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial a través del chat GPT y otras herramientas, pues está siendo muy, muy alta, ¿no?
Bueno, has comentado algún aspecto referente a la aceptación en cuanto a la evaluación esta que habéis presentado al final. Realmente, claro, cuando es un proyecto tan mantenido en el tiempo, esto requiere unos requisitos, ¿no? Que me gustaría que los comentaras. ¿Por qué habéis sido capaces de mantenerlo en el tiempo? Y si realmente estas prácticas mixtas, porque son de no hacer y también de hacer, como es lógico, ¿no? eh, se han ido consolidando. Hay aspectos que ya he visto que, bueno, volvéis a insistir en el tema de antibióticos, en el tema de infección en general, eh, como es lógico, es decir, con un mes solamente no vale, hay que insistir. Pero si realmente veis que se van consolidando estas prácticas tanto positivas, o sea, de hacer como de no hacer. Pues, pues bueno, yo creo que este proyecto, desde luego, se ha podido mantener pues, por la calidad de los trabajadores que tiene este centro, ¿no? Hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas y el hecho de que se haya tenido en cuenta y que la iniciativa se haya trasladado a las comisiones clínicas, desde el primer momento se consideró que tenían que ser las comisiones clínicas y que no fuera una línea estratégica que partiera exclusivamente desde la dirección, sino que fueran las comisiones clínicas quienes lideraran este proyecto, pues yo creo que eso fue clave a la hora de desarrollar el proyecto, de hacerles partícipes y de dar bastante libertad, ¿no? A la hora de diseñar las actividades que consideraran y de trabajar. Cada comisión ha trabajado de una manera y nos ha ido sorprendiendo. Es verdad que hemos tenido en todo momento el apoyo de nuestra dirección gerencia y si no hubiéramos tenido el apoyo de dirección gerencia, pues algunas cosas no hubieran podido salir adelante, ¿no? Pero bueno, después de la primera edición hicimos una primera evaluación y ahí es donde nos enteramos de que había comisiones que estaban un poco celosas porque no habían podido participar y que querían ser partícipes también, o categorías profesionales que decían, bueno, ya, pero es que nosotros no estamos aquí. Entonces, bueno, hubo que trasladar también el liderazgo a otras áreas que a priori no se habían tenido en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto del hospital y es un proyecto de los trabajadores y de segundas de nuestros pacientes. Y entonces, bueno, cuando hay muchos tentáculos para liderar un proyecto, pues las cosas son más fáciles que se mantengan en el tiempo, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, respecto a las áreas que se mantienen, pues no voy a decir que todo se mantenga, pero una gran parte sí. Para empezar, yo creo que solo el éxito de que dejar de hacer prácticas innecesarias ya le suene a todo el mundo. O sea, que no todo lo que hacemos vale y que haciendo cosas de más podemos hacer daño, que hayamos conseguido que todo el mundo esté enterado de eso, ya creemos que es un éxito. Y que en la segunda edición incorporar que nuestros pacientes, que tenemos que escucharlos e implicarlos, y eso quiere decir que cuando vamos a poner en marcha un proyecto les tenemos que preguntar antes y que en función de lo que nos digan tenemos que modificar algunas de las cosas que teníamos planificadas, pues eso ha sido otro de los éxitos, ¿no? O sea, incorporar términos que ahora mismo a todos nos suenan como el no hacer, experiencia del paciente, pues ahora mismo ese es un lenguaje que en el Hospital Central de la Cruz Roja le suena a todo el mundo. Y luego, yendo a lo particular de cada uno de los meses, en efecto, hay temas que para nosotros son clave y que por eso fueron seleccionados como temas repetitivos, ¿no? Como el uso óptimo de los antibióticos, la humanización, el medio ambiente, como decíamos, temas claves para la salud pública o temas clave en los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por supuesto que estamos concienciados con el medio ambiente. Pikachu nos sigue acompañando y cada vez que vas a imprimir una hoja se te clava en el corazón si vas a hacer una impresión de más o si coges el ascensor cuando podrías estar subiendo por las escaleras. Y luego iniciativas que arrancaron en cada uno de estos meses y que se han ido desarrollando, pues como decía, el equipo PROA, más allá de porque se haya dotado de más recursos, etcétera. Pero bueno, surgieron ahí, ¿no? La iniciativa de
de flebitis cero, de infección quirúrgica cero, fue en esos momentos cuando nos adherimos a estas iniciativas y desde entonces están en marcha y están en pleno desarrollo. Así que sí, desde entonces muchas de las áreas que se han desarrollado gracias a este proyecto permanecen y otras pues pueden estar de capa caída. Es indudable que si no refuerzas permanentemente, pues algunas cosas se nos olvidan, ¿no? Y esa es una de las cosas que también nosotros hacemos como autocrítica. Pues, ¿qué pasa si hace un año estábamos trabajando las sujeciones? Pues tendremos que ver el impacto que realmente ha tenido el que hayamos hecho muchos talleres para evitar poner sujeciones. A ver si este año tenemos menos, ¿no? Pues este año vamos a medir y ojalá sean menos, pero si no son menos, pues habrá que volver y matraca para recordarle a los trabajadores que esto no se puede hacer. Claro. Bueno, yo creo que a lo mejor, o sea, lo que es imprescindible es que verdaderamente haya un apoyo de la dirección y que después haya personas que estén involucradas y que participen en ese despliegue, ¿no? Y que sean un poco los vigilantes, garantes de que esto se está cumpliendo. Y yo creo que eso lo tenéis, o sea, esos dos pilares fundamentales los tenéis, ¿no? Otro pilar fundamental, probablemente, como es que siempre me recuerdan los proyectos cero, ¿no? Que muchos han tenido éxito en parte porque han sido los propios profesionales los que los han diseñado, ¿no? Aunque a lo mejor en una segunda instancia se han adherido los gestores y las autoridades más centrales, ¿no? Pero realmente yo creo que eso es una de las claves del éxito, que no lo vivan como algo impuesto, ¿no? Sino que ellos participen en todo, en el diseño, en que vean los resultados que han tenido, el que pues recojan también los frutos en cuanto a resultados y reconocimientos, todo esto tenemos que trabajarlo mucho porque yo creo que es una experiencia que merece la pena. Tenemos una pregunta un comentario de Asun Colomer. Asun, ¿puedes abrir el micro? Sí, hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. En primer lugar, darte la enhorabuena. La realidad es que es un proyecto magnífico, enormemente costoso. Una parte es la gran participación de los profesionales, pacientes, pero la otra es tú y las personas que lo hayáis estado dirigiendo y liderándolo. A mí me parece de alta complejidad, porque hay que estar pendiente de muchas cosas durante los 12 meses. Yo he intentado en el Zoom hacer alguna cosa parecida y no me ha sido posible. No he tenido la posibilidad, siempre atropellada por la gran cantidad de cosas. Cuando digo yo, hablo de mi equipo, no somos muchos, somos 2 personas más y yo, ¿no? Ayer me pusieron un administrativo nuevo, ¿no? Pero bueno, tal como lo estabas contando, ¿no? Pues había una cosa que me parecía, ¿no? Y es cómo impregnar de esto en el fondo la cultura de la organización. Yo pensaba en los recordatorios, porque claro, se tocan por diferentes grupos, comisiones, diferentes temas. Como luego, porque yo he vivido en las comisiones que tengo, ahora estamos con una junta técnico asistencial cambiando también que se van a renovar las comisiones y yo lo que he vivido a veces es momentos de eclosión y luego pues momentos un poco de hacia atrás, ¿no? Pues ¿cómo vais a hacer los recordatorios? Lo que yo diría, los recordatorios, para incluirlos en la cultura, en eso que soñamos todos que es como automatizar, ¿no? Lo que está bien en el bien hacer y no hacer lo que no hay que hacer, ¿no? Un compañero mío que conocéis muchos, que es el jefe de servicio de informática y nuevas tecnologías, es físico y dice que cuando una fuerza se aplica a un cuerpo y lo deforma, cuando se deja de aplicar, el cuerpo vuelve a su posición, pero no del todo. Es decir, impregnamos en la cultura, algo avanzamos. ¿Cómo lo tenéis previsto? Y sobre todo, enhorabuena, porque realmente el proyecto es magnífico y de un enorme trabajo. Pues previsto. Me encantaría decirte que lo tenemos todo previsto. A ver, las personas que hemos coordinado este proyecto, que somos las personas que
que constituimos el Comité de Adecuación de la Práctica Clínica. Seguimos trabajando en el centro y seguimos con una línea estratégica que ahora mismo se está focalizando más en áreas específicas porque bueno, es así como nos lo exigen, por lo menos desde la Consejería en Madrid, ¿no? Que tenemos que tener unas líneas un poquito más específicas. Y también pues para que sean medibles, que sean evaluables y ver realmente el impacto, ¿no? Porque nosotros tenemos esta sensación de hemos generado campaña, hemos generado divulgación, hemos generado ese ambiente relacionado con los no hacer, pero ahora ya tenemos que ponerlos en marcha y tenemos que dejar de hacer las cosas que realmente sabemos que estábamos haciendo mal, medirlas y hacer una intervención para volver a medir y ver realmente el resultado que hemos tenido. Claro, a lo mejor sobre todas las áreas que hemos ido trabajando no podemos hacer recordatorios. El comité trabaja en esto y ahora mismo está centrada en cosas un poquito más específicas y tendremos que trabajar de qué manera vamos a hacer recordatorios para que no caiga en saco roto todo lo que hemos trabajado durante estos 3 años, ¿no? Porque como tú dices, bueno, pues tenemos en el hospital la experiencia también de otros proyectos que ahora están en desarrollo y que ya contaremos en otras tertulias y que tienen una importancia enorme el estar permanentemente encima. En el momento en el que dejas de estar y no haces recordatorios, pues vuelven a su lugar, como tú decías. Así que todas las sugerencias serán bienvenidas para que esto no caiga en saco roto también y podamos mantenerlo en el tiempo. Pues mira, una de las cosas que te comento y que yo utilizo porque son muy económicas en tiempo y lo hacen muy bien mis compañeros y no sé hacerlas, es hacer cuestionarios, ¿no? A veces cogiendo cuestionarios y preguntándoles sobre determinados temas, sobre su conocimiento y percepción en higiene de manos, en la atención al dolor, en aspectos de humanización hacia pacientes con discapacidad. Una manera de que las personas se sensibilicen, que tú sabes que esto mucho tiene que te sensibilices y lo asimiles, pues es preguntándoselo y utilizamos esta estrategia, ¿no? Te la dejo ahí abierta porque es económica sobre todo, ¿no? Puedes utilizarla por grupos selectivos o en más personas, ¿no? Y luego, pues indudablemente, como tú bien dices, hay que estar pendientes. Muchas gracias, Claudia. Me ha gustado muchísimo la presentación. Gracias. Y me Gracias. encantaría poder decir que te la voy a copiar, pero creo que no me va a dar Gracias a ti, Asun. tiempo. Sí te puedo decir que una Te cosa dejaré para mis compañeros. Muchas gracias. sí que puedo decirte como truquillo, que una cosa que nos ha funcionado bien y que tal vez os funcione también a otros centros. Nosotros somos un hospital pequeño, es cierto. Para determinados proyectos estamos utilizando como vía de difusión, solo de difusión, grupos de WhatsApp informativos, como canales de información. De modo que solamente la persona coordinadora del grupo puede escribir en ello. Y eso me ha permitido que sea muchísimo más fluida la información entre los trabajadores. Grupos de WhatsApp absolutamente voluntarios, donde si quieres estás y si no quieres no estás, que esto al principio podía generar conflictos sobre si los teléfonos y tal, pero quien quiere se adhiere a ese grupo y es un grupo sobre proyecto no hacer. Y ha habido una persona encargada de este grupo que todas las semanas informaba de las actividades que había, de los talleres, si había encuestas que había que cumplimentar, etc. Y toda la información se ha utilizado a través de este grupo y ahora que está parado desde hace un tiempo, pero no ha muerto, seguramente sea una de las vías que utilicemos también para hacer algún recordatorio periódico, ¿no? Y esta vía nos ha funcionado muy bien y la utilizamos para otros proyectos y en cada uno de los proyectos a lo mejor hay 150 o 200 personas que además del correo corporativo se utilizan y nos da muchísima ayuda, porque en el móvil si hay un cartel elaborado sobre un decálogo tal, la gente lo ve. Es que con el móvil estamos todo el día y el correo corporativo, aunque sea nuestra fuente de información principal, hay un porcentaje grande de los trabajadores que son analógicos o que no abre el correo corporativo y WhatsApp lo abre todo el mundo. Así que es verdad que esa es una vía de información que nos está resultando muy, muy útil.
Muchas gracias, Claudia, la voy a usar. Voy a beber en mi sitio. Muchísimas gracias. Nada. Jonay ha levantado también la mano. Jonay. Nada, felicitaros, por supuesto, tanto a ti, Claudia, como a todo el equipo. No se nota, ¿no? Que sois un equipo importante de profesionales, ¿no? Los que estáis detrás de esta iniciativa. Y mi pregunta, digamos, es un poco difícil porque seguro que os lo habéis planteado, pero entiendo que lo has puesto en las limitaciones o en las conclusiones finales y probablemente, pues, bueno, sea más difícil. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante porque tenemos a personas conectadas a esta tertulia que son de otras comunidades autónomas, que probablemente, como señalas, ¿no? Parte del éxito, ¿no? Puede tener que ver, ¿no? Con las características de vuestro centro sanitario, ¿no? Pero quería un poco que nos hablaras, ¿no? De si os habéis planteado extender este proyecto a otros ámbitos, no solamente estoy hablando pues de aquellos procesos asistenciales que no estén necesariamente basados, ¿no? En el hospital, sino que tengan que ver con alguna actividad comunitaria que se haga desde el propio hospital o por ejemplo, en colaboración con atención primaria o con residencias de mayores, quiero decir. Si habéis probado esa experiencia, ¿no? Entiendo que parte del éxito de este proyecto es en que el ámbito no es un ámbito, digamos, controlable, ¿no? Pero si os lo habéis planteado, ¿no? Y luego la reflexión, ¿no? Pues como tú decías, ¿no? Entiendo que creéis que es exportable a otros centros, ¿no? Y si habéis tenido, pues, conocimiento, ¿no? De otros centros de Madrid o de otras comunidades autónomas que se hayan interesado por esto y que yo creo que sería muy interesante, ¿no? Conocer también cómo le funciona a otros centros, ¿no? Porque coincido con las apreciaciones que se están haciendo, que en parte la metodología es muy robusta en cuanto a que es muy transversal, implica estructuras que en muchos centros sanitarios, en muchas organizaciones ya existen, ¿no? Y sería realmente pues una forma de alinearles y sacarles, digamos, o buscar mayor sinergia entre esos elementos que ya están en nuestras organizaciones, ¿no? Y me callo, que lo importante es lo que nos contéis vosotros. Gracias. Pues muchas gracias, Jonay. Respondiendo a lo segundo, en particular, no recuerdo ningún centro que se haya puesto en contacto con nosotros por querer desarrollar un proyecto similar. Sí que os confieso que no es el primer foro en el que lo presentamos y lo hemos presentado a sitios pues, también de gran relevancia, como fueron los premios Profesor Barea, donde estuvimos seleccionados como finalistas. Y entonces, bueno, siempre suscita interés y hay mucha gente que se acerca y que quiere saber de cómo ha sido el desarrollo del proyecto, que cómo lo hemos conseguido, etcétera. Y entonces, bueno, en congresos donde lo hemos presentado y en estos otros foros, pues ha suscitado interés. Que sepamos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, aquí mis compañeros también hacen todos no con la cabeza, creemos que no hay ningún hospital de nuestro alrededor que haya puesto en marcha una iniciativa de estas características. Sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid ahora mismo tenemos todos los hospitales la obligatoriedad de tener un comité de adecuación de la práctica clínica. Y la línea y el trabajo es un poquito distinto. Como os decía durante la presentación, nosotros llevábamos unos años trabajando en esto de no hacer antes de que implantáramos el comité. Y por lo tanto, íbamos un poco aventajados con respecto al contexto en el que estábamos, porque ya llevábamos unos años concienciando, ¿no? al personal. Yo creo que los comités de adecuación de la práctica clínica, que trabajan fabulosamente, y de hecho en la Comunidad de Madrid todos los años hay 1 o 2 jornadas de comités de adecuación de la práctica clínica donde se exponen los trabajos y las iniciativas que ponen en marcha los centros, desarrollan actividades mucho más específicas. No se llevan a cabo campañas en todo el hospital, sino que ponen en práctica, pues vamos a dejar de prescribir adrenalina a las bronquiolitis en los niños. Y entonces miden a ver cuánta adrenalina prescriben, ponen una intervención y al cabo de 3 meses vuelven a medir a ver si ha habido impacto en la intervención, ¿no? que han puesto. Entonces, están todos los hospitales trabajando más el dejar de hacer determinadas prácticas más que el desarrollo de una intervención. Y luego, respecto a la primera pregunta que decías de llevar esto a otros ámbitos, por supuesto que resultaría de muchísimo interés.
No te voy a decir que como tal lo vayamos a desarrollar, porque no está planificado desarrollarlo en la atención primaria así o en las residencias, pero sí que te puedo decir que a raíz de determinadas prácticas que hemos llevado a cabo en determinados meses, sí que han surgido iniciativas. Yo, como soy de la Comisión de Infecciones, me vienen más a la cabeza las de infecciones y se me ocurre una en particular en residencias en la que estamos trabajando para dejar de predisponer antibióticos en las bacteriurias asintomáticas, por ejemplo, ¿no? Hay un equipo que está detrás de esta iniciativa y lo estamos trasladando a las residencias porque trabajamos de manera muy ligada a los centros de personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay prácticas que estamos trasladando a las residencias y a los centros de mayores, más que atención primaria, pero no como un proyecto así tan transversal. No se ha diseñado como tal y la verdad es que sería precioso, pero en este momento pues estamos focalizados en otras cosas y quién sabe si para 2025 pudiera ser una propuesta. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. ¿Más preguntas? Bueno, hasta que se animen. Has comentado que en la segunda parte os habéis centrado más en la experiencia de las personas, tanto de pacientes como de profesionales, ¿no? Entonces, en el tema de la experiencia del paciente, que tuvimos además la ocasión de estar con vosotros también en los talleres, hay mucho por hacer, muchísimo, ¿no? A todos los niveles, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del confort, muchos aspectos, ¿no? Señalización, confort del entorno, etcétera, ¿no? Y, y esto es algo realmente importante, ¿no? Habéis tocado algunos temas, pues, que tienen que ver realmente con la percepción del paciente en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica, que es un tema que a mí siempre me ha preocupado y vosotros habéis hecho alguna práctica en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo un estudio que hicimos en el hospital en el que comparábamos el impacto que tenía la historia clínica electrónica, ¿no? En la calidad de los informes de alta, ¿no? Los informes de alta, pues son algo que van dirigidos principalmente al paciente y también a los profesionales, ¿no? Y los pacientes a veces cuando lo leen, pues entienden bien poco. Y en este estudio medíamos si había mejorado la codificación, porque se ponían más códigos de diagnósticos y de procedimientos, si había mejorado la calidad porque se rellenaban mejor los campos y si había mejorado la calidad midiéndolo a través de la comprensibilidad, de la legibilidad con las herramientas que están al uso, ¿no? Y algunas cosas nos llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, la extensión del informe con la historia clínica electrónica era justo el doble, un poquito más del doble de extensión que en la etapa previa. Claro, todos sabemos por qué, ¿no? El copia y pega. Pero esto supone que, claro, es muy difícil de entender, de coger realmente lo sustancial, y esto es algo que influye mucho en la experiencia del paciente, ¿no? La calidad en cuanto a cumplimentación de campos había mejorado, la legibilidad había empeorado enormemente, por ejemplo, y el número de códigos había mejorado también. Es decir, los aspectos que más tienen que ver con la percepción del paciente, pues habían empeorado. Y además, si esto añadimos el que muchos clínicos no saben teclear sin mirar, o sea, tienen que mirar el teclado para poder escribir, pues tenemos ya un problema serio, ¿no? O sea, se sabe que más del 40% del tiempo en atención primaria, en las consultas, se dedica a teclear el ordenador. Entonces, yo creo que esto es un área de mejora importante. Ahora hablamos también al principio del tema de las herramientas, de la inteligencia artificial y de la tecnología y lo que nos pueden ayudar, ¿no?
el otro día me encontré a un compañero de la Fundación Jiménez Díaz que me decía, no, no, yo ya no tecleo nada. Yo directamente hablo con el paciente y al final con la aplicación esta, pues me saca el informe y yo simplemente tengo que validarlo, ¿no? O sea, ya tenemos que abrirnos, porque esto va rapidísimo, como todos sabemos, a las herramientas electrónicas, a la inteligencia artificial, que nos va a ayudar y mucho, ¿no? Por ejemplo, para evitar malas prácticas en cuanto al lanzamiento de alertas, de triggers, etcétera, que nos van a poner sobre aviso de los problemas que se pueden producir, ¿no? Por ejemplo, Exacto. los pacientes polimedicados, que teníais vosotros también una de las pautas de no hacer, pues es que eso es un riesgo enorme, ¿no? De cómo controlar las interacciones, los efectos secundarios, el ajuste de dosis y esto, la inteligencia artificial es que lo hace ya mejor que nosotros. ¿Qué opinas sobre esto, sobre la utilización de las herramientas para evitar malas prácticas? Pues que estoy segura de que nos van a ayudar. Estamos un poquito verdes todavía. Nosotros ya empezamos a tener profesionales súper cualificados que nos van a ayudar a ponerlas en valor, pues porque es que no podemos omitirlas y están aquí y tenemos que aprender a utilizarlas para utilizarlas en lo que nos pueda ayudar. Y desde luego en la posibilidad de encontrar, es que con respecto a la historia clínica, pues ahora mismo con el Machine Learning, ¿no? Que te ayuda a reconocer términos que puedan ser un riesgo para un paciente y que por lo tanto le hagas no sé qué tratamiento, porque ya solamente con que hayas tecleado el término tal, pues ya lo va a identificar como un paciente de riesgo para hacerle determinadas cosas. O sea que, por supuesto, es que no podemos obviarlas. Al contrario, tenemos que aliarnos a las nuevas herramientas tecnológicas y a la inteligencia artificial, porque estoy segura de que aliándonos nos va a ser de muchísima utilidad y nos van a liberar de cosas que ahora mismo nos quitan mucho tiempo y que los profesionales de la salud podemos dedicarnos a hacer cosas de más valor. Así es. Y yo creo que todos los que tengan ocasión o tengamos ocasión de poder influir en las personas que tienen que tomar estas decisiones, me refiero a poner a disposición de los clínicos estas herramientas, ¿no? Que ya sabemos que en el ámbito público es tan difícil y tarda tanto tiempo, ¿no? Claro, este hombre que os comentaba, pues trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y esto se agiliza un poquito más que en nuestro medio, ¿no? Pero que tenemos que pelear por eso, porque si algo, fijaros, yo creo que el tema este de poder estar mirando al paciente todo el tiempo, ¿no? Cosa es que ahora ya se omite muchas veces, o sea, y hay pacientes que lo dicen, es que no me ha mirado a la cara en un solo momento. O sea, yo eso lo he oído, ¿eh? De compañeros médicos incluso que iban a consultas. O sea, esto no puede ser, sobre todo cuando hay tecnologías pues que lo van a impedir, ¿no? En cierto modo que esto se produzca, ¿no? La verdad que tuvimos la suerte de tener una jornada hace poquito con un profesional ya muy experimentado en inteligencia artificial y nos puso los pelos de punta con algunas cosas de las que nos van a pasar con la inteligencia artificial, pero también abre las puertas a muchas áreas de gran valor, muy interesantes y que, como dices tú, pues que nos van a liberar de prácticas como en este momento supone el tiempo que pasamos escribiendo y a labores administrativas que vamos a poder dedicar a escuchar de verdad a nuestros pacientes y a tocarlos de nuevo, ¿no? Y dejar de estar tocando el teclado. O sea que bueno, que esperemos que así sea. La sala, ¿alguna pregunta? De momento no levanta la mano nadie. Has tocado otro tema también que a mí me parece fundamental. Y yo recuerdo que sobre este tema le propusimos a una enfermera el que hiciera la tesis doctoral, que es el tema de los aislamientos, ¿no? Me parece que es un tema duro que en cuanto a experiencia del paciente
necesitamos explorarlo en profundidad, porque lo que viven los pacientes, y tú lo sabes perfectamente como preventivista, ¿no? Es terrible, ¿no? La sensación de rechazo, ¿no? Como si estuvieran apestados realmente muchas veces, nadie se quiere acercar, eh, prácticamente no pueden hablar con nadie y encima la gravedad normalmente de su cuadro clínico, es decir, son situaciones tremendas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar y no podemos esperar más. Tenemos que ponernos en la piel de los pacientes porque son temas especialmente delicados, ¿no? No sé cuál es tu opinión, tú que lo has Pues, vivido y lo vives. pues este es un tema, en efecto, que a mí me toca muy de cerca porque es mi día a día y a mí me preocupa mucho. Y los médicos preventivistas, pues así a priori, excepto en las consultas de vacunas, y pues no vemos muchos más pacientes, ¿no? Sin embargo, también tenemos prácticas que se pueden poner en duda, ¿no? Como es algunos aislamientos. De hecho, ya hay determinadas enfermedades infecciosas que antes aislábamos y que ahora ya no. Cuando existe evidencia en torno a que tener aislado a un paciente no es más seguro que poner en marcha las medidas estándar de higiene de manos y bien hecha, pues entonces podemos dejar de hacer medidas como los aislamientos, ¿no? Y eso nos ha pasado hace relativamente poco, hace un año, con una bacteria que antes aislábamos. Pero bueno, a mí en efecto me preocupa y cuando nos tocó trabajar en la experiencia del paciente, pues bueno, yo propuse que trabajáramos este tema. Tengo que decir que para mi sorpresa, los resultados que obtuvimos, hicimos un par de entrevistas y les pasamos un cuestionario telefónico a pacientes que habían estado hospitalizados unos meses antes y habían estado en aislamiento. Y les hicimos unas encuestas telefónicas y para mi sorpresa, eh, los pacientes, que tampoco me sorprende demasiado, la verdad, pero los pacientes mayores, eh, pues estaban bastante descontentos con el aislamiento porque se sentían muy solos y porque al final los profesionales que entramos en las habitaciones a atenderles, solamente por el hecho de no ponerte la bata, los guantes y tal, si puedes evitar entrar alguna vez, pues lo evitas. Y además así lo decimos los servicios de medicina preventiva, ¿no? Pues si puedes juntar tareas y entrar solo una vez, intenta no entrar 4. Pero para una persona mayor que no tiene acompañante, cada vez que entra un profesional, pues le saluda, le da un pellizquito en la mejilla, le dice qué tal lo pasas el día, María. Entonces de repente no pasan 5 veces al día, sino que pasan 2. Y sus familiares, pues de manera un poquito indirecta, pues a lo mejor también tienen miedo, aunque les explicamos que eso no es un riesgo para ellos, que es un riesgo para otros pacientes vulnerables, que para los familiares pueden venir. Pero bueno, les da cierto miedo. Entonces, el caso es que están más solos, ¿no? Entonces, de hecho, a raíz de ahí hablamos luego con la comisión de humanización para priorizar el voluntariado en nuestro hospital, que se priorizara con los pacientes que estaban en aislamiento, pacientes mayores que estaban en aislamiento. Siempre en unas condiciones seguras para el resto de pacientes, ¿no? Que no fuera a suponer esto un problema de salud pública después. Pero la realidad es que los pacientes jóvenes o los familiares estaban encantados con los aislamientos porque estaban en la habitación individual. Y entonces, bueno, aquellos pacientes que tenían deterioro cognitivo con los que no pudimos hablar y hablamos con sus hijos, pues habían estado encantados y no habían no habían sentido miedo para nada, les había parecido fabuloso, les había parecido que era seguro, que si se hacía era por algo, y los pacientes jóvenes que habían estado en situación de aislamiento, pues 3/4 partes de lo mismo. Así que, bueno, el aislamiento no para todo el mundo es igual. Es indudable que las personas que están más solas en la vida lo viven peor porque es un encarcelamiento. No pueden pasear por el pasillo, no pueden ir a la sala de terapia, no pueden ir a determinadas cosas, aunque cada vez los hospitales nos humanizamos más y facilitamos el que en condiciones de seguridad, pues en nuestro caso, salen al jardín y bajan a hacer rehabilitación. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero siempre en condiciones de seguridad, pero no hacen todo lo que el resto de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un temazo, desde luego, y poder escucharlos primera mano, su opinión, pues fue de gran interés. O sea que aquí se vive según el colectivo la soledad deseada o no deseada.
Exactamente, exactamente. Una es deseada y la otra no deseada, sí. Yo creo que es importante educar también a los profesionales, formarles, ¿no? Sobre lo que implica cada tipo de aislamiento, porque muchas veces son medidas excesivas para lo que realmente se requiere y después yo creo que controlar los tiempos, es decir, no alargar innecesariamente el tiempo de aislamiento cuando ya se dispone de información microbiológica, etcétera, ¿no? Que eso habría Sí, que tenerlo muy en cuenta. Lo digo para las posibles prácticas de no hacer, que seguro que tenéis ya pensadas. sí, sí, sí. Aquí estamos en preventiva, estamos ahí dándole vueltas a qué no hacer es poner en marcha. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Así, han sido muy silenciosos en general. Pues no sé si queréis comentar algo ya para cerrar la tertulia, Claudia. Pues nada, que para nosotros ha sido un placer compartir en este foro nuestra iniciativa, que por supuesto si hay algún hospital o alguna sociedad que quiere poner en marcha un proyecto como el nuestro, estamos encantados de poder ayudarlos y de darles toda la información que a nosotros nos ha resultado de utilidad y poder hacer que puedan poner en marcha una iniciativa tan valiosa como la nuestra. Y muchísimas gracias a ti por haberme invitado, porque nos hayamos conocido y de habernos encontrado en tantos foros últimamente. Bueno, para mí es un placer, ya lo sabes. Y reitero las gracias a ti y a todo el estupendo equipo que tienes, que tanto apoya este proyecto y que gracias a eso, pues ha salido adelante y se ha mantenido en el tiempo y se sigue manteniendo, como veo. Muchas gracias. Veo aquí en el chat que aparte de gracias y saludos, alguien me ha pedido que cómo contactar, pues si quieres dejo mi correo electrónico o lo compartes tú más adelante. Eh, yo soy claudia.ruiz-huerta. Claudia. Claudia.ruiz-normal huerta@salud.madrid.org. Estupendo. Pues muchas gracias a todos y cerramos ya la tertulia. Comentar que la siguiente será el día 3 de diciembre y tocaremos un tema muy interesante como es el tema de millennials y generación Z. Un poco en la idea de si realmente se puede hacer algo con estas generaciones para gestionar. La damos por perdida. Que ya veréis cómo sí. Y mucho más. Bueno, pues Es verdad muchas que gracias sí. a todos. Un placer.